Hola, mi nombre es Norémis Angulo, soy gerente del programa contra la violencia de género de Hayas Venezuela y me encuentro el día de hoy para compartir con ustedes sobre el trabajo que hacemos con las mujeres migrantes desde la cooperación internacional. Hayas Venezuela es una organización global que tiene presencia en distintas partes del mundo y nos encontramos en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, en Curazao, Costa Rica, Estados Unidos y recientemente está por abrir una oficina en México. Trabajamos por la protección de las personas con necesidad de refugio o refugiadas cuyas vidas se encuentran en peligro por ser quienes son, que han huido de su país o han tenido que huir de su país para poner a salvo sus vidas. Apoyamos a reconstruirlas y asegurarlas que sean tratadas con dignidad y que pues sencillamente se respeten sus derechos humanos en el país en el que se encuentran. En Venezuela estamos desde el año 2007 con este segmento de la población, era el que inicialmente atendíamos. Y digo era el que inicialmente atendíamos porque a raíz del fenómeno migratorio venezolano, que desde hace bastante tiempo se viene acrecentando, pero que llega, si se quiere, a su máxima expresión en el año 2018, empezamos a observar que la población y de lo que nuestros diagnósticos en las comunidades hacíamos, empezamos a ver que pues la población local también es población que necesita atención. Además de que durante el trayecto, antes, durante y luego del trayecto migratorio se exacerban los riesgos de violencia, sobre todo en el caso de las mujeres. Una de las cosas que nosotros observábamos es que dentro de los diagnósticos clásicos para revisar, para medir, para evaluar las causas de la migración, fundamentalmente están las razones económicas o las razones de seguridad. Son las razones clásicas por las cuales las personas emigran. Entonces, como vemos acá en la lámina con la fotografía de el joven que busca trabajo o la joven que busca trabajo, no puede ser para cualquiera de los dos. Entonces, si bien es cierto, esto es así, vemos que las razones que establecen, por ejemplo, la encuesta nacional de condiciones de vivienda, no me señala las razones por las cuales las mujeres específicamente, razones que lleven a explicar por qué las mujeres específicamente se encuentran con estas necesidades de emigrar. Entonces, lo cual nos llevó a la necesidad de buscar explicaciones dentro de nuestra propia población. Nosotros no nos partíamos de la hipótesis de que nos movemos por diferentes motivos, pero las causas que mueven a las mujeres no se recogen en estos diagnósticos, que aunque se discriminen el dato por género. ¿Okay? Entonces, a partir de 2018, con la instauración de la arquitectura humanitaria y del coordinador humanitario en Venezuela, que desde una coalición con la aceptación del gobierno nacional de esta arquitectura, pues se empieza para las organizaciones que nos encontramos en el terreno desde hace bastante tiempo, una oportunidad de trabajar y de aplicar los servicios que ya nosotros veníamos implementando a la población extranjera, pero en este caso a la población nacional, ¿no? Entonces, a partir del año 2018, empezamos a hacer diagnósticos sobre la situación de la violencia que experimentaban las mujeres durante este trayecto. Entonces, uno de los elementos fue trabajar con ellas, que era lo que las llevaba a migrar. ¿Por qué se hablaba por qué si antes no era una prioridad para ellas, ahora sí lo era? Y de qué manera nosotros podíamos apoyarlas, ¿no? En este sentido, como ustedes vieron, esta es una fotografía de la zona de fronteras en donde pues se entregaron partes de los
lo que llamaban el kit de dignidad para mujeres que se encontraban en movilidad, que si lo vieron o lo van a ver con el profesor Jorge Caro, que Jaya fue el principal socio implementador de este proyecto durante el año 2018 y creo que parte de 2019. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos, no? Nosotros, el enfoque que siempre ha tenido Hayas siempre ha sido desde el trabajo comunitario, ¿no? Escuchar directamente las cosas que afectaban a las mujeres y las niñas. Y en este sentido, pues se hizo un diagnóstico de cómo se veían afectadas ellas por la situación de la crisis, las formas más comunes de violencia que enfrentan, qué les ayudaría a reducir estos riesgos de violencia de género y qué servicios estaban disponibles para las personas sobrevivientes de violencia de género, porque en este sentido no solamente trabajamos con mujeres, sino también con hombres o personas LGBTI que sean sobrevivientes de estas distintas formas de violencia. Entonces, respecto a cómo se veían afectadas, pues nos señalaban que pues no habían espacios para ellas, la situación económica, la pérdida de los salarios, de los espacios, de los medios de vida que inicialmente habían tenido, que ya dejaban de ser rentables, pues era una forma que les llevaba, veían en la migración como una forma de salir de la crisis, pero no salir a un largo plazo, sino, por ejemplo, ven en la migración pendular una manera de ir a satisfacer sus necesidades con la compra de los víveres o alimentos para poder abastecer a su familia en el país. Mientras que también, en otro de los análisis que hicimos, las personas que ya migraban con una intención de permanecer por tiempo más prolongado en esos otros países, era también esa principal motivación, pero digamos que tampoco había un plan muy claro de cómo hacerlo, ¿no? Luego, las formas más comunes de violencia a las que enfrentan, veíamos que estaban pues la violencia sexual, incluso durante el trayecto migratorio. Muchas de las mujeres comentaban dentro de sus relatos que pues ellas sabían que el trayecto era peligroso e incluso que cada vez que pasaban por una de las llamadas pasos irregulares o trochas, sabían que cuando iban a entrar, pero no sabían si iban a poder salir o si que estaban conscientes de que exponían sus vidas durante ese paso. También, además de la violencia sexual, planteaban la trata de personas como uno de los riesgos más importantes hacia las mujeres a las cuales ellas hacían frente. Pero asimismo manifestaban que como al final era un riesgo, podía salir, de alguna manera más manifestaban que también podía ser que le saldría bien. Entonces esto significaba para ella que, bueno, que podía haber un 50-50 de probabilidad de que saliera mal, pero que otro porcentaje de que esto saliera bien, lo cual hace el riesgo todavía mucho más atractivo, si se quiere, dentro de esta lógica, ¿no? De las formas de violencia, pues también manifestaban que existía